Marcela, ¿no? Marcela tiene maestría y es postdoctorante, está cursando doctorado ella en Colombia. En realidad vamos a enfocar en esta tarde el tema de salud comunitaria, interculturalidad y educación. En ese sentido, vamos a dejar aquí con la hermana Marcela Agudelo Ortiz, ¿no?, que es colombiana. Por favor, Marcela, el auditorio es tuyo. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. No sé si me escuchan todos. ¿Me escuchan atrás? ¿Bien? Porque el espacio está grande, somos hartos y yo no hablo tan duro, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, como les contaba el compañero, yo soy psicóloga, pero mi formación es en investigación social. Así que no hago psicología clínica ni nada de esto parecido, sino más como si hubiera estudiado ciencias sociales en general y con un enfoque en investigación social. En el periodo de formación de investigación escogí una línea de trabajo que es salud, pero saliendo de las ciencias sociales. La salud siempre la ven, digamos, los médicos, los estudiantes de medicina, pero hay muchos espacios que tienen que ver con la salud que no solamente tienen que ver con la curación, sino con otra serie de cosas que pasan alrededor. Entonces, dentro de eso, cuando hice mis estudios de maestría en Ecuador, me interesé por este tema de la interculturalidad. Les voy a contar un poquito de eso. Cuando llegué a Ecuador me llamó mucho la atención. Esto fue hace un año y medio, casi 2 años ya, de encontrar en tantas partes de la ciudad avisos de la revolución ciudadana, del buen vivir, del summa causa y del summa camaña que se llama acá en Bolivia. Entonces empecé a preguntarme por estos temas, ¿no?, de la interculturalidad. ¿Qué significa esto de la interculturalidad? ¿Qué significa esto de la plurinacionalidad? Entonces, a partir de eso, para la tesis de maestría y para otra investigación que realicé, que estoy terminando todavía en Bolivia, les voy a presentar un poco de ese trabajo. Yo espero presentarles los avances preliminares de esto. Les voy a pedir por favor que si tienen preguntas las vayan haciendo, las vamos a ir resolviendo. Me gustaría que hacia el final de la actividad me puedan contar un poco, ustedes que trabajan en las escuelas también, cómo ven estos temas y si los han estado trabajando o no y con qué perspectiva los han ido viendo. Vamos a ver algunos puntos en el camino. Bueno, primero les voy a contar de la investigación y digamos, cómo surge esta inquietud y el contexto de emergencia de la pregunta. Como les estaba contando, cuando yo llegué a Ecuador, Ecuador está también con el gobierno de Correa, que se ha llamado la Revolución Ciudadana. En Ecuador, como en Bolivia, se hizo un cambio constitucional hacia la plurinacionalidad y la interculturalidad. En mi país, yo soy colombiana, esto todavía no es un tema. Es decir, nuestra Constitución del 91 reconoce la diversidad cultural, reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, pero esto es distinto. Cuando uno habla de un Estado-nación, está hablando de un Estado que pretende tener una sola historia, una sola memoria y adscribirse a una sola cultura. El multiculturalismo aceptado por la Constitución en mi país respeta los derechos de los grupos étnicos, pero digamos que no es una prioridad entablar diálogos con ellos, porque se asume que hay un Estado mayoritario de gente blanca mestiza y que hay ciertos grupos minoritarios a los que hay que respetarles sus derechos. ¿Por qué me llamó la atención a mí esto de la plurinacionalidad y la interculturalidad? Porque esto implica romper totalmente con el Estado-nación, que es lo que les venía contando. El Estado-nación existe desde la modernidad, es la única forma de Estado que existe. Solamente Ecuador y Bolivia se han atrevido a dar el paso hacia otra forma de Estado. Ahora, ¿cómo pensar esa forma de Estado? Es un reto, como ustedes bien lo saben. Nadie más lo está haciendo, nadie sabe cómo se hace, no hay una fórmula para hacerlo exitosamente. Como yo trabajo estos temas de salud, lo que había planteado para la investigación era justamente ver, bueno, tenemos unos países donde se habla de lo plurinacional y lo intercultural en el papel, en la Constitución.
pero qué tanto de eso y cómo eso se transforma en la realidad, cómo eso se vuelve material en la vida de cada una de las personas. Entonces lo que yo escogí fue coger el espacio de la salud, de la oferta de servicios de salud, para ver cómo iba avanzando ese proceso de interculturalidad. Esto lo he estado trabajando en Ecuador y ahora en Bolivia, donde ya estoy terminando el trabajo. Ahora, respecto de la metodología, principalmente lo que hago son tres cosas. La una es tomar todo lo que tiene que ver con el material discursivo, la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y el Modelo Nacional de Salud. Estos son tres documentos, digamos, de enorme importancia para los estados, y allí ver cómo se enuncia esto de la interculturalidad, qué es lo que quiere decir. Como vamos a ver un poquito más adelante cuando hablamos de interculturalidad, la gente, gracias, parece que tuviéramos un acuerdo de que entendemos lo mismo, pero no necesariamente esto es cierto. Uno puede entender por interculturalidad hablar con el otro, tolerar al otro, decir, bueno, que sea como quiera, pero yo no le hablo, intentar comprenderlo, intentar hablar con él, intentar construir una nación desde las diferencias que existen. Digamos que eso es la cuestión del significado, es una tensión y una disputa constante y en todos los espacios. Entonces, por un lado, el análisis discursivo, cómo se enuncia y qué es lo que se dice. Por otra parte, lo que hice fue tomar 5 experiencias de salud intercultural, 5 en Ecuador y 5 en Bolivia. ¿Qué son estas experiencias? Lo que yo me propuse ver fue, bueno, si yo voy a ir a un centro de salud que me dice que me ofrece salud intercultural, pues, ¿qué es lo que me van a atender? ¿O qué es lo que me van a ofrecer? ¿Qué se está entendiendo por salud intercultural? Y la tercera parte es como una recolección de las percepciones de los distintos agentes involucrados alrededor de esto, para ver cómo entienden que va avanzando. Entonces, en ese proceso hablé con médicos tradicionales, con parteras, con directores de los hospitales, con la gente de los ministerios, con la gente de ONGs, porque todos, digamos, tienen que ver con esto. Entonces, en la mezcla de estas tres cosas es que les voy a ir presentando algunos de los resultados. Bien, cuando uno habla de interculturalidad y salud, ¿qué se imaginan que uno está diciendo? O cómo, quisiera que alguno me diga qué se imagina si alguna vez ha ido a un centro de salud intercultural. Pero no sean tímidos porque yo me canso de hablar rápido y necesito que me colaboren. Entonces, no sé, ¿a alguien se le ocurre qué es la salud intercultural o qué podría ser? La compañera está dando una definición allá en voz muy bajita. No la escucho. La medicina quizás, perdón, ¿Sí? quizás la simbiosis de la medicina natural con la medicina científica. Ya, la simbiosis de la medicina natural y la medicina científica. ¿Alguien más? Es cuando se atienden los partos, ¿no? Respetar las formas de cómo van a recuperar sus hijos. En los partos, respetar la forma como se traen los hijos al mundo. ¿Alguien más? Realizar tratamientos con plantas de la naturaleza, como manzanilla. Ya. ¿Sí? No sé la verdad, digamos, las dos medicinas, tanto la medicina tradicional como la medicina científica, y juntarlas sin respetando tanto lo que es la creencia de lo que es de cada cultura. Todos tienen razón. Porque interculturalidad en salud se ha entendido principalmente de tres maneras. Tres maneras que aparecen claramente definidas en el Estado boliviano y en el Estado ecuatoriano. Entonces tenemos tres maneras de entender esto. La primera es la adecuación de los servicios. La adecuación de los servicios es por donde nos hablaba la compañera con la cuestión específicamente de los partos. Sobre todo, la cuestión de los partos ha sido muy trabajada en este tema de salud intercultural. ¿Qué quiere decir la adecuación de los servicios? No sé si lo han notado, pero antes los hospitales solamente tenían toda la señalética en español. Digamos, todo estaba solamente en español y todo era blanco, el mandil del médico siempre es blanco, los hospitales siempre son impecables.
Bueno, la adecuación de los servicios lo que ha trabajado es tratar de entender esas cosmovisiones y esas percepciones culturales de la gente para que los servicios de salud sean un poco más amables y un poco más respetuosos de la cultura de las personas. Supongo que a muchos nos ha pasado que los médicos no son, vamos a decirlo claro, los médicos no son las personas más amables del mundo, ¿cierto? A ellos no les gusta que uno les pregunte, a ellos no les gusta que uno haga mucho porque se supone que el que sabe es él y el que no sabe es uno, aunque al que le duele sea uno, ¿cierto? Entonces, imagínense sobre todo si es una persona que viene del área rural, que no habla español y que no entiende por qué le están chuzando el brazo. O por qué le están llevando el niño adentro y no sabe qué le están haciendo. Y nadie se toma el tiempo de explicarles, ¿verdad? Digamos que todas estas situaciones que generan un maltrato evidente hace que la gente no quiera ir al hospital. Pues ¿quién va a querer ir a que lo traten mal? Por más que le duela a uno, uno trata de recurrir a otras cosas siempre antes de ir al hospital, y el hospital casi como último recurso porque ya uno no lo puede manejar. Entonces la adecuación de los servicios lo que procura es, en algunos lugares lo que se ha hecho es, por ejemplo, que los espacios no sean todos blancos, porque el blanco es un color muy frío primero, y además para la gente del área rural, digamos, en los estudios se dieron cuenta que la gente sentía pena de entrar al hospital, porque lo iban a ensuciar, ¿cierto? Si yo soy una persona que está en el campo, que está en la chacra trabajando, y voy al hospital, pues voy con mis botas, no voy a ir recién, ¿no? Porque no se ajusta a las condiciones de la gente. Entonces la gente no quería entrar porque les daba pena que iban a ensuciar, que bueno, etc. Entonces empezaron a pensar en cambiar los colores. Luego también se empezó a trabajar con ciertos promotores. Entonces se traía una persona que pudiera traducir a la gente. En la cuestión del parto especialmente, y lo vamos a ver más adelante como con más detenimiento, lo que se ha hecho es tratar de introducir a las parteras, por una parte a las parteras de las comunidades, o el parto vertical, para que las mujeres no tengan que subirse a la camilla y todas estas cosas. Esta cuestión del parto es un ejemplo muy interesante que nos va a permitir ver, digamos, como esas tensiones, y lo vamos a ver más adelante. La segunda manera de entender esto de la interculturalidad ha sido el fortalecimiento de la medicina tradicional. Digamos, en estados plurinacionales como Ecuador y Bolivia, no solamente la salud o el Ministerio de Salud debería encargarse de financiar y de mantener a los médicos, porque existen otros médicos, existen otros conocimientos en medicina. Entonces se ha intentado trabajar en el fortalecimiento de estas medicinas. En el caso de Bolivia específicamente, lo que se está haciendo es, ustedes conocen, existe el Viceministerio de Medicina Tradicional, pero también la Dirección Nacional de Interculturalidad, de Salud Intercultural y Medicina Tradicional, y ellos lo que han venido trabajando es con la certificación de los médicos tradicionales. Esto también vamos a ver más adelante qué tensiones nos presentan, pero digamos que lo que se ha venido trabajando es poder certificar, que la gente sepa que el médico es un médico reconocido, porque aparte se presentan otro tipo de situaciones. A veces los médicos tradicionales también les da por cobrar muchísimo dinero a gente que no puede pagarlo también. Entonces es una manera de tratar de ejercer una regulación sobre este ejercicio. Vamos a ver también más adelante cuáles son las tensiones ahí. Por último, la articulación de medicinas, como nos decían los compañeros. Entonces, con la articulación de medicinas lo que se intenta es coger lo mejor de las medicinas y juntarlas para el beneficio de nosotros, que somos los que vamos a los servicios de salud. Pero la articulación, muchas veces, lo que ha venido pasando, y en diciembre que se decreta la ley de medicina tradicional, se crea el ítem para el médico tradicional. Entonces hay varios hospitales donde ustedes pueden encontrar que hay medicina tradicional dentro de los servicios. Entonces ustedes van a encontrar seguramente un naturista que los puede atender, que tiene su consultorio dentro del hospital. Entonces digamos que estos son ejercicios de articulación. Pero vamos a ver más adelante también las tensiones de esto. Los agentes involucrados en esto, hacia el final con lo del parto quisiera hacerlo como más claro, pero por lo pronto hay que decir que en esto de la salud intercultural es muy fuerte la influencia de los organismos internacionales, tipo OPS, la OMS. Hay políticas regionales de salud intercultural que influyen para que los países tomen ciertas decisiones. También se ven presionados a fortalecer las medicinas tradicionales porque desde afuera les están exigiendo.
pero también están los directores de los hospitales, están los mismos médicos, están los colegios médicos, que son los que se encargan de formar a los médicos, los estudiantes de medicina, los médicos tradicionales, las parteras y los pacientes. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando la interculturalidad deja de ser una cosa que la gente necesita que pase? A cuando es el Estado el que dice, tenemos que hacer interculturalidad. O cuando les dicen a los maestros, ahora hay que descolonizar la educación, ¿cierto? Tenemos que hacer una educación descolonizadora. ¿Qué pasa cuando eso deja de ser una demanda entre nosotros y tiene que ser una imposición desde arriba? La institucionalidad, por una parte, genera una tensión particular que tiene que ver con, se supone que la interculturalidad es una relación horizontal, pero también es una relación transversal. Si uno pensara un Estado intercultural, tendría que pensar que los modelos de administración del mismo Estado también tienen que ser interculturales. Entonces la manera como se entienden los ministerios, la manera como se entiende el manejo de los presupuestos, también tendría que tener en cuenta la noción de interculturalidad. Hasta ahora lo que ha venido pasando con la institucionalidad es que hemos creado ministerios de medicina tradicional, el viceministerio de medicina tradicional, viceministerio de descolonización, oficinas aquí, oficinas allá, pero lo que pasa entonces es que, por ejemplo, cada vez que hay un inconveniente que tiene que ver con alguna persona indígena, a la oficina de interculturalidad. Entonces todos los demás dicen lo intercultural es asunto del Ministerio de Interculturalidad, de la oficina de interculturalidad, de los que trabajan en ese tema. Entonces, en vez de ser un proceso que atraviesa toda la estructura de lo que es el Estado, le damos un lugar que lo deja más bien muy quietito y muy inmóvil. Pero, además, la institucionalidad está vinculada con la institucionalización. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene un proceso que ahora está en un ministerio, tiene que pasar por toda la burocracia del ministerio. Entonces, todos los procesos comunitarios que son más espontáneos, que tienen una duración diferente, porque los consensos y las asambleas comunitarias tienen otros tiempos también, ahora tienen que pasar por la lógica burocrática. Entonces tiene que ir con la firma de aquí, después hasta que no esté el sello del otro, entonces tiene que volver para la firma de no sé quién. Entonces esto hace que los procesos también sean muchísimo más lentos y necesiten muchísima autorización. Para cualquier acción, para cualquier consulta, para cualquier cosa se necesita mucho tiempo, el permiso, el sello, la cosa, ¿no? Todo esto que trae la institucionalización. Ahora bien, especialmente en Bolivia, esta pregunta es muy interesante. Cuando uno habla de interculturalidad, generalmente se entiende que está hablando de dos culturas, ¿cierto? De dos culturas que se encuentran. ¿Cuáles son las dos culturas que se encuentran en Bolivia? ¿Cuáles? Pero duro, porque lo murmuran nomás. Un valiente que levante la mano. La interculturalidad acá en Bolivia, los dos choques, las confrontaciones que existen son la cultura occidental, una parte, y la cultura nativa, indígena. ¿Y tú de qué cultura eres? Indígena. Netamente. Ya viene Ya no es tan claro, ¿cierto? pero Ya no es... identidades. Claro, tú te reconoces como indígena. ¿Alguien más? ¿De quiénes estamos hablando cuando hablamos de interculturalidad en Bolivia? ¿Quiénes se encuentran? Un poquito más duro, por favor. Por ejemplo, acá en Bolivia existen departamentos, ¿no? Como Cochabamba, La Paz. Entonces, nosotros somos paseños, somos de origen aymara, pero como otro departamento, Cochabamba, su origen es el hecho, Entonces, la interculturalidad sería el conocimiento de ambas culturas dentro de Bolivia. O sea, sería entre aymara y quechua en este caso. Ya. ¿Alguien más? Sí, por favor. En
términos del Estado plurinacional, nos dice que existen 36 naciones, por lo tanto hay 36 culturas. Eso es a nivel nacional, del Estado plurinacional. Pero si queremos hablar un poco traspasando las fronteras, estamos hablando de una cultura del Estado plurinacional frente a una cultura de los transnacionales, en términos generales. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya está todo dicho? ¿Atrás? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿No hay? A ver, ¿qué es lo que pasa con esta noción de interculturalidad? Como nos decía el compañero, la más conocida, digamos, o la que más recurrimos es, no, lo que pasa es que interculturalidad es Occidente y el mundo indígena. Bueno, ¿y quién es Occidente? Yo soy Occidente, el gringo es más Occidente que yo, un poquito porque está más arriba. Eso no es tan claro. Mis papás eran campesinos y seguramente los abuelos de mis papás eran indígenas. El mismo compañero y el Alto es un caso particular de eso, ¿no? O sea, no hay propiamente un grupo que uno pueda decir, estos sí son los originarios que no han tenido contacto, que no tienen celular, que no vieron televisión, que están puritos, no hay. Occidentales así tampoco hay. Si los occidentales somos los que no somos indígenas, pero yo no me parezco ni a los paisas, que son de Medellín, otra ciudad de Colombia. Somos distintos, tenemos culturas distintas, comemos distinto, hablamos distinto, pensamos distinto. Si eso es en Occidente, ahora pensemos en el mundo indígena. ¿El mundo indígena es una cosa homogénea? No, los aymaras no son los mismos quechuas, ni son los mismos guaraníes, porque hay por lo menos 36 nacionalidades reconocidas y las 36 tienen su propia cultura. Entonces, cuando hablamos de esta interculturalidad, ya se va volviendo un poco más borroso y se nos va entre los dedos, porque ya no es tan claro, la medicina occidental y la medicina indígena. Bueno, pero ¿cuál medicina indígena? La aymara, la quechua, la guaraní, vamos al beni, vamos al paro, ¿no? Entonces, estas nociones de quién con quién se van volviendo más complicadas. Ahora, vamos a pensar esto. En Ecuador, el gobierno de Correa no es un gobierno indígena. ¿El gobierno de Bolivia es un gobierno indígena? Otra vez, levantemos la mano. No para crear polémica, solamente para reflexionar y ver que no es tan evidente, sí, no, más o menos. Bueno, pensando en esa incertidumbre que nos genera esta pregunta de si el gobierno de Bolivia es indígena o no, pensemos este caso de la certificación de los médicos que les hablaba hace un rato. Cuando yo digo que voy a certificar a un médico tradicional, ¿quién debería hacer la certificación? Supongamos que yo soy doctora y vamos a suponer que yo soy la ministra de Salud, ¿ya? Y soy doctora y no soy indígena. ¿Quién tiene que certificar al médico tradicional? ¿Yo? Yo soy el organismo encargado, pero ¿yo tengo la competencia de hacer eso? ¿No? Yo no tengo ni idea de la medicina tradicional, no entiendo. Yo estudié otra cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con estos procesos de certificación? ¿Quién tiene la autoridad y la voz legítima para decir quién sí puede hacer medicina tradicional y quién no puede hacerlo? Ellos mismos, ¿cierto? Bueno, entonces lo que se ha venido haciendo a través de los sedes es que se forman los comités de médicos tradicionales y la gente, digamos las parteras, los médicos van y presentan unos documentos. Entonces ellos llevan sus documentos, el más importante es el aval de la comunidad, que es una herramienta supremamente valiosa porque nadie mejor que la comunidad para decir si el señor o la señora sabe curar o no, ¿no? Ellos han vivido con ellos toda la vida, ellos los conocen, no es el ministerio. Ahora, en el ministerio, en el viceministerio, Alberto Camaqui es indígena, es médico naturista. Él representa al Estado. Ahora,
¿Quién es el Estado cuando estamos hablando de Bolivia? Esto ya no es tan evidente. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo más claro. En Ecuador, el gobierno de Correa es un gobierno blanco mestizo, así nomás. Cuando se piensa en los procesos de certificación, se piensa en el ministerio. El ministerio, la Dirección Nacional de Salud Intercultural la dirige una indígena otavaleña, que estudió en Cuba biomedicina. Ella es médica, pero es indígena. Y ella es la que dirige los procesos de certificación. Entonces es en sus manos en que queda la decisión de quién sabe, quién puede y quién no puede. Ahora bien, cuando estamos hablando del Estado boliviano, que a veces parece que sí es indígena, a veces parece que no es indígena, ¿cómo se desarrolla esa tensión? Porque entonces, ¿quién está certificando a quién? ¿Quién tiene la autoridad de quién? En Bolivia ese proceso ha venido siendo muy interesante, porque los ministerios y las instituciones que tienen la potestad de decidir y de tomar decisiones están cambiando también y están siendo dirigidos por otras personas. Entonces, solamente para que pensemos en esta pluralidad de posiciones y de posibilidades que tenemos. Ahora, ¿qué ha venido pasando con esto de la certificación? Cuando uno le pregunta a la gente si esto ha sido bueno o no, o qué ha pasado después de que la Constitución habla de esto de la interculturalidad, la gente lo que le dice a uno es: pues todos los que han aprovechado no son los que se lo merecen. Porque, por ejemplo, en Ecuador pasa mucho esto que les voy a contar. Ellos siempre me dicen: ahora los que están teniendo posibilidades, los que están ganando dinero y los que están teniendo los espacios de poder, no se lo merecen. Porque fuimos los indígenas los que generamos los levantamientos de los años 90. Y fueron los movimientos indígenas los que promovieron que esta constitución fuera posible y que hoy el Estado ecuatoriano sea intercultural y plurinacional. Y los que están ganando plata con esto son otros que han venido a decir que son chamanes también, que saben curar y que tienen curiosidad y que manejan plantas de poder y que esto o lo otro. Entonces hay una gran disputa con esto de la charlatanería y tiene que ver con estos procesos de certificación que estamos hablando. Porque ¿qué pasa cuando alguien es certificado? Yo estoy diciendo que este sí sabe. Y cuando hay alguien que no tiene el certificado, estoy diciendo que hay alguien que no sabe, ¿cierto? Entonces se ha levantado como una nube de desconfianza también, porque hay gente que, y relacionado con el concepto del merecer, ¿quién merece y quién no merece? Ahí, en una de las experiencias que trabajé en Ecuador como salud intercultural, es un lugar que está muy cerca de Guayaquil, el pueblo se llama Chongón, y la experiencia de salud intercultural es bien particular. En esta experiencia no hay gente indígena, en esta experiencia hay conocimientos ancestrales, pero no hay gente indígena. Hay algunos taitas que se han aliado también con estos movimientos. Hay un movimiento que se llama la Iglesia Nativa del Fuego Sagrado de Ixtachilátlan, que viene desde México hasta todo el sur, y son gente que ha descubierto que su camino es hacer magia y hacer salud, digamos, pero salud desde los conocimientos ancestrales, solo que ellos no son indígenas. Entonces lo que ellos han venido practicando son generando nuevos rituales de salud. Temazcales, se toma ayahuasca, se toma San Pedro, se toman otro tipo de plantas sagradas que tradicionalmente solo manejaban los indígenas, pero ahora estos son hartísimos. Esto no es una cosa chiquita que está pasando. Acá en Bolivia no he encontrado, es curioso, pero en Colombia hay muchos, en Ecuador hay muchos, en Chile, en México, en Perú, hay mucha gente de este movimiento del que les estoy hablando, que está en las ciudades hablando de salud intercultural y que no son indígenas. Entonces esto ha generado una tensión muy fuerte con los indígenas que dicen: pero estos tipos vienen a aparecer a ganarse el espacio que nosotros hemos luchado al nombre de las cosas que hemos luchado, y son los que están, claro, son tipos que saben hacer proyectos, que saben cómo pasar a convocatorias, que reciben financiación. Ahora, les pregunto a ustedes, primero, estas experiencias, ellos no son indígenas, pero hay interculturalidad ahí, y se los pregunto porque
Un médico tradicional acá me decía peleándome que eso no era interculturalidad y que ahí no había, porque no había nadie indígena. Y segundo, les quiero preguntar, ¿ellos no merecen estar también dentro de ese campo de la salud intercultural? Porque no son indígenas, pero seguramente son buenas personas, con buenas intenciones, y que han pasado años también estudiando los caminos de la medicina tradicional. ¿Cómo la ven? Primero creo que tendríamos que contextualizar primero qué es un indígena desde su punto de vista, primero, ¿no? Para Para mí indígena es una persona que se reconoce indígena. Si el compañero me dice, yo le pregunto, y tú no eres occidental, me dice, pero me reconozco indígena. Yo no tengo ni la autoridad ni el criterio para decirle, oye, no, porque la cultura no puede ser una lista que tú chequeas. Habla el idioma, sí. Los abuelos son, sí. Tiene algunos conocimientos tradicionales, sí. Ah, listo, es indígena. No, pues, hay muchos indígenas en mi país que no hablan la lengua y son indígenas, ¿no? Entonces no es tan sencilla la cosa de quién es y quién no es, pero es mucho más, la tensión es mucho más evidente cuando los indígenas son los que les dicen, es que ellos no son indígenas. ¿Cachas? ¿Quién más? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven por allá que no han dicho nada? Sí. Disculpe, tal vez la pregunta está un poco tonta, pero poniéndonos como los indígenas, tal vez hay algunos indígenas que el hecho de que nosotros, como usted dice, nos declaremos indígenas, yo soy indígena, puedo decir soy indígena, pero alguien que es indígena y habla, y dice, tú no eres. ¿Qué pasa con eso? Ellos ya se están guardando de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Esa es una de las tensiones que está pasando con este tema de la interculturalidad y tiene que ver con esto que yo les decía. Si uno piensa que la interculturalidad es un encuentro entre dos cosas que están supremamente bien definidas, pues va a tener un problema, porque no hay dos cosas bien definidas, no hay, porque hay indígenas que hablan la lengua, hay indígenas que no hablan la lengua, hay indígenas que usan el vestido tradicional, hay indígenas que no usan el vestido tradicional, hay indígenas que ya no quieren ser indígenas y dicen que no son indígenas, ¿sí? O sea, hay toda una variedad de posibilidades que hace que estos temas sean tremendamente difíciles y que a veces no entendamos que cuando estamos hablando de la interculturalidad vamos muy rápido. Por eso les decía al principio, parece que este tema y este término de lo intercultural aparece en todas partes. Es como que todos ya entendimos, ¿no? Igual que la descolonización ya entendimos, ya pasó, ya, educación descolonizar, ya, ¿no? Pero no es cierto. Vamos más despacio. ¿Qué estamos entendiendo por esto? No es tan sencillo como tú dices. Estas mismas dinámicas, hay que tener en cuenta una cosa, estas mismas dinámicas de interculturalidad y que pasen por el Estado y que pasen por la institución han obligado que para tomar medidas, por ejemplo, entonces el Estado tenga que contratar antropólogos para que le digan, ¿y estos son indígenas o no son indígenas? ¿No es cierto? Porque además no se pasa por el saber de la comunidad, no se pasa por el saber del antropólogo que es el que estudió eso y el que sabe eso supuestamente, aunque no haya ido nunca a esa comunidad, ¿no? Pero entonces estamos creando todos estos estándares, que era lo que les decía, en muchos lugares se tienen unas listas estándar para decir, este grupo es indígena y este grupo no. Es muy delicado el tema. Por ejemplo, en Colombia, algunas comunidades tienen y han tenido unos procesos de reivindicación para conseguir los territorios autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Que legalmente ellos han tenido que demostrar que son indígenas, que habían vivido en un territorio ancestralmente y que el Estado se los tiene que devolver. ¿Qué hace el Estado? Entonces el Estado va y contrata a unos especialistas que le digan, ¿y estos tipos sí son indígenas? ¿Y sí son de acá o no son de acá? Porque de eso depende devolver el territorio. Y el territorio, como ustedes deben saber, es todo. El territorio es todo. Entonces, este tema es supremamente político. Entonces, no se puede ir tan rápido y simplemente hacer de cuenta, a ver, que sí, la interculturalidad, que somos diferentes y que ahí nos hablamos. Bueno, sí, pero vamos con calma. Entonces, pero no me dijeron,
Y entonces estos tipos que hacen estas otras prácticas rituales, ¿merecen estar en esos espacios o no? En el caso, por ejemplo, de indígena, hay muchos ciudadanos bolivianos, o cualquiera sea la nacionalidad, otros tienen expresiones de razón y otras expresiones de corazón. Y ahí usted apunta cuando dicen hay muchos que no saben ni siquiera de la cultura de su origen, pero se consideran indígenas. Pero existen parámetros para, en alguna medida, obviamente es muy complicado, difícil de distinguir así exclusivamente, pero hay parámetros. Uno de los parámetros puede ser, no estoy diciendo que puede ser, por ejemplo, aquellos que hablan aymara. Todos hacen autoridad, desde un pueblo hasta un país. Me refiero a los cargos que hay que cumplir. Esas autoridades en el pueblo indígena tienen que cumplir con ciertos criterios de reflexión de la autoridad aymara. Por ejemplo, si Amuyumpi tiene que ser inteligente en las decisiones. Yampu Chuyimampi tiene que ser de un corazón de amabilidad frente al prójimo. Apha Amparampi se tiene que ser ligero, tiene que ser habilidoso o habilidosa, y finalmente tiene que caminar con, es decir, Chulke Kayuni, es decir, tiene que caminar con fuerza, con amasa. Serían los parámetros, los criterios para considerar indígenas. Lo que decía hace rato, el presidente Evo Morales, ¿es indígena o no es indígena? Bueno, tiene una mezcla, ¿no? En algunos criterios se puede decir que es indígena, como por ejemplo, al gabinete convoca a las 5 de la mañana, lo que no convocaba el gringo Sánchez de Rosales. Sos meseras, sus cocineras de Lego cocinan guayape, esme, chairo, etc. Lo que no comía, por ejemplo, los otros presidentes. Entonces, son consideraciones que se pueden inclinar, pero sí no dudamos nosotros como bolivianos que nuestros presidentes es netamente de izquierda, no de la derecha, ni tipo. Gracias. Okay. Creo que a veces manejamos a mucha conveniencia eso de los parámetros. Por ejemplo, en alguna ocasión, no solo acá, sino en otras partes me han dicho, mira tu color de piel, dónde has nacido, mira tus padres, eres aymara. Pero en otro lado me dicen, ¿hablas aymara? No. ¿Practicas la cultura? No. Entonces no eres aymara, tienes que definirte. Entonces a veces, tal vez muchos manejamos a conveniencia ese término de quiénes somos. Gracias. ¿Alguien más? Es importante que guardemos en la reflexión si para construir una nación plurinacional e intercultural es realmente necesario definir quiénes sí son y quiénes no son. Y se los digo porque, digamos, si estuviéramos, no sé, en un tiempo anterior en donde uno podía establecer claramente las diferencias, ¿no? Pues tú estás acá, vives acá, tus papás, tus abuelos, pero no estamos en ese tiempo. Hay muchos indígenas que viven en la ciudad y es que no tienen derecho. Pues claro. Y es que no tienen derecho a cambiar de ropa si quieren. Pues claro. Uno no puede, la cultura no es algo que se puede restringir. Uno no puede decirle a una persona indígena, no, es que tú eres indígena, tú tienes que conservar, tienes que hablar tu lengua, tienes que vestirte así. No. Es como si a mí me dicen, es que tú tienes que hablar español y no puedes hablar otra, y tienes que vestirte. ¿Por qué? Porque un indígena tiene que hacer algo y los otros pueden hacerlo. No, todo el mundo tiene el derecho y la libertad de hacer lo que mejor le parezca para su vida. Y en ese sentido tenemos que considerar cuántos años de migraciones tenemos en nuestros países, cuánta gente lleva viviendo cuánto tiempo en la ciudad. Y es que el intercambio con los de la ciudad es malo por sí mismo. No, es simplemente un intercambio. Lo que tenemos que pensar es en esas condiciones de mezcla y de tensiones, cómo se construye desde ahí. Y justamente lo que hay que pensar es si esa pregunta sigue siendo pertinente o no. ¿Para qué me sirve a mí
decir si él es y ella no, y ella sí, y ella también. ¿Para qué? ¿Qué vamos a construir a partir de establecer claramente esas diferencias? Hay que considerar otra cosa. En estas relaciones de interculturalidad, muchas veces lo que se tiende es a querer separar muy claramente esto, ¿no? Entonces ustedes indígenas se mantienen indígenas puritos, no se van a contaminar con los otros. Pero ¿cuál es la conveniencia de eso? ¿Por qué se quiere mantener eso? Digamos que son preguntas que hay que mantener siempre con alguna sospecha cuando se quiere, digamos, hacer de los procesos algo más estático. Bueno, vamos a continuar, luego les voy a hablar de las experiencias de los otros lugares. Ahora, hay una cosa que en los dos países está pasando y es el espacio de la salud intercultural. Parece que es un espacio para las parteras y los médicos naturistas. Como ustedes saben, hay muchas formas de hacer medicina ancestral. Una de ellas es la medicina natural. La medicina natural es la que practica una persona que conoce de plantas y de herbolaria, que sabe exactamente cuál recoger, dónde buscarla, cuándo recogerla, en qué dosis aplicarla, ¿cierto? No necesariamente trabaja con el ajal, no necesariamente sabe llamar el ánimo, no necesariamente. Trabajan con plantas. Esto ha sido muy conveniente para los hospitales, para los estados. Lo mismo que las parteras, aunque se están engañando. Claro, ellos creen que la partera es solamente la mujer o el hombre que ayudan a tener el niño. Pero ¿acaso la partera no tiene también rituales para que ese niño nazca bien? Y para que esa mamá esté bien después del parto. Entonces ellos están viendo solamente una cosa mecánica, de recibir el niño. Y en esa medida lo que hay que darse cuenta es una cosa. Muchas experiencias de interculturalidad, le dicen, internacionalmente han sido premiadas. Si no, es maravilloso y las parteras están en el hospital y son lindísimas. ¿Y les pagan? Sí, lindísimas. Otras experiencias tienen a los médicos naturales y pueden hacer, si ellos necesitaran utilizar la sangre de un animal, ¿la pueden utilizar? No, porque el espacio del hospital sigue siendo de una hegemonía biomédica. Sigue siendo el médico el que le dice al médico naturista: usted, desde que use las planticas está todo bien, pero eso de que me vaya a traer saumerios, animales, cosas raras no. ¿Qué hay detrás de ese decir cosas raras? ¿Qué hay detrás de ese decir esas otras cosas? No, solamente hay alguien, y ojo con esto, nuevamente, ¿quién toma la decisión? ¿Quién está decidiendo? Hay un saber que está decidiendo sobre el otro como si fuera superior todavía, porque es el que está diciendo qué es lo que está bueno y qué es lo que no. Entonces en el hospital está bueno las plantas porque usted le da plantas como yo le doy una pastilla, pero no está bueno el saumerio porque esas vainas son creencias ahí. Claro, entonces otra vez detrás de esas cosas raras estamos cayendo en la discriminación. ¿Por qué? Porque no son prácticas de conocimiento, ¿cierto? El médico en el saumerio, en la mesa ritual, no ve práctica de conocimiento, ve una creencia ahí rara que no sirve. Y esa es la que está limitando para entrar. Entonces, ¿hasta dónde la salud intercultural realmente nos habla de un proceso intercultural? ¿Hasta dónde ver a los médicos naturistas nos habla de un éxito de ese proceso? ¿Hasta dónde la partera que vemos en el hospital nos está hablando de que esto va funcionando? Más o menos. En Ecuador se trabaja solamente con las parteras. Todavía todo lo que tiene que ver con medicina tradicional es un tema que no se puede tocar ni se puede discutir, genera demasiados problemas para todo el mundo. Porque solamente decir la cuestión otra vez, ¿quién es médico tradicional? ¿Quién no es médico tradicional? Ahí ya se acabó el presupuesto de todo el año del ministerio para definir quién sí y quién no. Entonces ese tema ni siquiera se ha tocado en Ecuador. Hasta ahora lo que se está trabajando es con las parteras y con la adecuación de los servicios. Luego les voy a contar más en profundidad de los sistemas con las parteras. En Bolivia se ha trabajado sobre todo con los naturistas y se va a trabajar mucho más. Por eso que les digo de la ley de medicina tradicional que abre la posibilidad del ítem para estos médicos. Entonces vamos a ver mucho más de eso ahorita. Grandes mobiliarios y pobres experiencias humanas. En Bolivia hay por lo menos, a ver, no sé si de pronto conocen el hospital de Patacamaya, el hospital Bracamonte de Potosí, el hospital de Tinquipaya, Potosí. En Charazani se está trabajando también en otra cosa y algunos de los hospitales de la Caja Petrolera de Salud tienen medicina tradicional. Pero ¿qué es lo que pasa?
Cuando alguien conoce de pronto el hospital de Tienquipaya, de Potosí, nunca nadie ha ido. Bueno, les voy a describir la imagen que yo tuve apenas llegué. Entonces, son como unas 3 horas de Potosí en el bus. Y uno va llegando, va bajando para donde está el hospital. Y entonces uno encuentra de pronto el hospital en una loma, en una buena loma, antes del pueblo. Y es un hospital donde no hay nadie. Nadie. O sea, yo justo llegué a la hora del almuerzo cuando el médico, la enfermera y otra persona, la licenciada que trabaja ahí, estaban almorzando. Pero es un hospital vacío. No hay gente. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será? ¿Qué puede ser? Bueno, primero piensen en la loma en serio. Es un hospital que está supuesto. Tienen que pensar que la cantidad de dinero que se invirtió en ese lugar es muy importante. Claro, es dinero de la cooperación italiana. Pero, ¿por qué no se construye un hospital en la comunidad? Si usted está enfermo y tiene una emergencia, ¿cómo va a hacer para subirse a esa loma? No sé, se partió la pierna. No tiene una apendicitis que no lo deja ni caminar, está enfermo. ¿No? Digamos, son cosas que no nos quedan muy claras en el diseño de estos modelos mobiliarios de salud intercultural. Hay que pensar una cosa que es muy importante. Estos temas de la interculturalidad y de la salud intercultural generan muchos recursos. Pero ¿para quién genera los recursos? Hay muchas ONGs trabajando estos temas. Y las ONGs, que son las que redactan los proyectos, que mandan a cooperación internacional, son las que reciben estos dineros, no las comunidades. A pesar de que la interculturalidad es un trabajo comunitario, pero nuevamente son los expertos en interculturalidad y en salud intercultural los que reciben todos estos dineros. Y uno encuentra esas inversiones grandísimas de dinero en un lugar en donde no sirve el hospital. Tienen 2 ambulancias, ok, pero ¿por qué haces un hospital en un lugar inaccesible? El hospital es sobre todo para trabajar con las madres, para que tengan sus hijos dentro del hospital. Y habían parteras, sin embargo la gente sigue teniendo a sus hijos en la casa. Siguen teniendo los hijos en la casa, no ha sido posible. ¿Conocen el bono Juana Azurduy? Supongo. ¿Sí? ¿Más o menos saben de qué se trata? ¿Alguno que me diga rápidamente? ¿Sí? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Quién lo conoce bien? ¿A quién se le da el bono Juana Azurduy? A las madres embarazadas. ¿A quién? Las embarazadas. ¿A las embarazadas? Este bono se ha hecho en honor a las mamás que van a hacer el control. Desde el primer momento en que saben que están embarazadas, tienen que ir haciendo ese control. Entonces van inscribiéndose en los centros de salud, en los hospitales, para ya poder tener acceso a ese bono. Ya. O sea, está hecho para las mujeres embarazadas para que se hagan los controles. Tengo entendido que les dan, por cada control les dan un pedacito. No, es una gran suma de dinero que les van dando. Si van todos los controles, pues les dan más. Si van menos controles, les dan menos. Si tienen el hijo en el hospital es muy importante. ¿Y esto es bueno o es malo? ¿Cómo? Ahora, como le dan eso, cada quien tiene que tener una opción por eso. ¿Cómo qué? Lo malo es que se embarazan pensando que ese bono, digamos, les va a ayudar, pero es algo que para no Claro, no es tanto dinero, no es tanto dinero como para pensar tener un hijo por el bono, pero esa es una parte mala. Ajá. ¿Quién más? ¿Bueno o malo, señoritas? ¿Bueno o malo? Licenciada, considero yo de que todo tiene un fin, ¿no? Yo creo que si bien han dado un bono por el estudiante, precisamente yo creo que la intención es de alguna manera evitar la enfermedad infantil y obviamente también de las madres, entonces debe ser un objetivo también. Claro, lo que dice la compañera es muy importante. Tiene un objetivo, el bono tiene un objetivo muy importante que es reducir la muerte materna y la muerte infantil. ¿Por qué?
qué el bono ayuda a reducir la muerte materna infantil? ¿Por qué creen? O sea, ¿cómo funciona? Si la estrategia es el bono para reducir la muerte, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Que tiene más posibilidades de estar atendidas continuamente, y eso de la atención no les da la posibilidad de que ni el niño ni la madre sufra, que se enferme o corra peligro con las enfermedades, ¿no?, que les pueda venir. Entonces, la lógica del bono es que entre la madre más atención tenga en el hospital, menos riesgo de morir tiene, ¿cierto? Y si leemos eso al revés, ¿qué quiere decir? Que las madres tienen más riesgo de morir en la comunidad, ¿no? Si lo que yo estoy diciendo es, yo necesito pagarle a la gente para que venga al hospital para evitar que el riesgo de morir. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no vienen, porque están atendiéndose en las comunidades, están en riesgo de morir, ¿cierto? ¿Alguien acá conoce las formas tradicionales de los partos? ¿No tiene alguna idea? Bueno, uno de los índices más altos de mortalidad materna se dan en los centros hospitalarios, no en las comunidades. Pero el gran culpable que se ha buscado para estos índices de muerte materna son, uno, la falta de atención hospitalaria, y dos, las parteras. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Las parteras tradicionales no tienen la capacidad de atender a los partos y las mujeres se mueren. Y el segundo, las mujeres que no son atendidas en un hospital se mueren. El primero, es cierto, yo personalmente no estoy de acuerdo. Una mujer que atiende más de 40 partos al año no puede estar menos capacitada que un doctor que recibe 1, 3. ¿Cuántos recibirá un doctor? Un doctor que hace de todo. Entonces, no, para mí no es válido el argumento de que una mujer que ha trabajado toda su vida en esto no tiene la capacidad para atender los partos y no sabe cuándo la mujer está en peligro. Para mí no es válido ese argumento. Segundo, claro, las mujeres se mueren cuando no hay infraestructura, y entonces ¿por qué no se pone buena infraestructura hospitalaria? Sin embargo, hemos tenido un culpable histórico que son las parteras. Entonces, las estrategias de reducción de muerte materna son hacer que la gente deje de tener a sus hijos en la casa, porque es peligroso. Y necesitamos que todas las mujeres vayan a tener sus hijos en el hospital, porque ahí se van a salvar. Vamos a ver un poquito más en detalle eso más adelante, porque no es tan así como yo quisiera. Las experiencias mobiliarias. Como les decía, con el hospital de Tinquipaya pasa en otros lugares. En Ecuador también hay 2 o 3 experiencias que fueron muy famosas, muy reconocidas. El hospital ganó premios, les dieron de todo a las parteras por tener parteras en el hospital. Las parteras no les dieron nunca nada, se acabó la plata del presupuesto y del proyecto, que era como de 2 años, y sacaron a las parteras. Y entonces, claro, eran experiencias muy bonitas, pero ahí no había ningún proceso, ni hay ningún proceso. Quedaron los hospitales que se construyeron en algunas partes y en otros simplemente siguieron funcionando. Y uno va hoy y le pregunta a las parteras, ¿y qué pasó? Y dicen, no sé, a mí me llamaron a trabajar un día y ya después no podía, no había plata, no sé qué. Entonces también hay que pensar un poco en el manoseo que hay con la población. Vamos a ver un poco esto que les hablaba del paro. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la salud? Tantas preguntas, yo sé, pero ¿qué es la salud? Compartan, pues, no hablen solo con el de al lado, compártanos a todos. ¿Qué es la salud? El bienestar biológico y psicosocial de una persona. El bienestar biológico y psicosocial de una persona. Ajá. ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo? ¿Quién da más? Uno de los profes. ¿Quién da más? Cuando hablamos, sí, por favor. El equilibrio que debe existir en el funcionamiento de todo y cada una de las obras. ¿Puedes repetir, por favor? Es el equilibrio que debe existir
en el funcionamiento de todos nuestros órganos. Ya, el equilibrio en el funcionamiento de todos nuestros órganos. ¿Alguien da más? Ese equilibrio debería extenderse también a la parte, como decía la compañera, a la parte sexual, no solamente de los órganos, también la parte física y psicológica. Debería incluir también la parte espiritual de ese compañero. ¿Cuántas de las mujeres que están acá son madres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Solo 6? No, pues yo no. Yo todavía no. A mí creo que tampoco. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión del parto? No sé cómo habrán sido las experiencias de las mujeres de acá. En otras investigaciones lo que nos hemos dado cuenta es que todo lo que tiene que ver con el parto en el hospital es terriblemente violento para las mujeres. Es muy invasivo, pero aparte es muy irrespetuoso de la mujer. ¿Cómo se explica que una mujer que está en labor, que está teniendo su hijo en ese momento, tiene que ser sometida a que esté sola, a que la entren, a que nadie le diga qué está pasando, a que la apuren, a que le digan que no grite, que no se queje, que no llore, que le haga rápido, que necesitan la cama? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible todavía que nosotras pensemos que eso es así? ¿No? Porque uno dice, así es, pues. No es así. Hay una práctica que se llama la episiotomía, para los hombres, que a las mujeres seguramente la conocen, los hombres no, les voy a contar, pero no tan gráficamente. La episiotomía es un corte que se hace a la vagina de la mujer para que el niño pueda salir y la mujer no se desgarre. Es una práctica que no está muy lejos de las prácticas que se llaman salvajes en los pueblos africanos, ¿no? Donde les cortan el clítoris. ¿Por qué es tan distinto? ¿Solo porque lo hace un médico? No es muy distinto. Las mujeres no necesitamos que nos corten. Ellos quieren evitar el desgarramiento, pero no es necesario. El cuerpo de la mujer sabe cómo tener hijos. Porque el cuerpo sabe, porque lo ha hecho siempre. No hay que enseñarle al cuerpo a parir. Solo hay que respetar el tiempo que tiene para parir. Pero si tú estás en un hospital que te está apurando y que te inyecta una cosa para acelerar el proceso y que todavía no dilata, yo necesito, y el médico está aburrido y se quiere ir a la casa porque el partido ya va a empezar. ¿Y el tiempo de la mujer? ¿Por qué no es importante el tiempo de la mujer que está dando vida? Lo más importante del planeta seguramente. Porque es más importante el tiempo del médico que el tiempo de esa señora que está ahí. Porque el médico tiene la posibilidad de decirle, señora, usted no se queje que yo esto lo he hecho miles de veces. ¿Usted ha tenido hijos? ¿Le ha dolido? ¿Ha parido alguna vez? No, pero lo he hecho muchas veces. ¿No? Entonces tenemos una voz que es una voz de autoridad que tiene que ver con la academia, que es totalmente moderna, occidental, que le dice a la mujer, señora, no grite más, no debe doler tanto. ¿Y qué vas a ver? ¿No? Entonces tenemos que pensar primero en ese escenario, es donde queremos traer a nuestras mujeres a tener los hijos. ¿Alguien ha estado o le han contado de un parto en casa? Como se hace en las comunidades todavía. ¿No? Bueno, los partos en casa y en las comunidades son rituales. No necesariamente rituales en el sentido que los entendemos, que se hace una serie de pasos, sino que son espacios donde la familia se reúne como en una fiesta, porque va a llegar alguien que es bienvenido a esa casa. El que lo recibe no es un desconocido, es la mamá, la abuelita, la vecina que también sabe, el esposo. La mujer siempre está acompañada de sus familiares, no está sola, no está con alguien que le está diciendo, señora, me voy. No, están haciendo en el calor del hogar, donde le están dando su comida, porque aparte del hospital, para que las mujeres no vayan a tener accidentes desagradables para el médico, no les dan de comer. ¿Ustedes creen que parir no necesita esfuerzo suficiente como para tener que comer bien? Sí, ¿no? Pero los médicos no están de acuerdo con eso. A los médicos no les parece, porque de pronto si comes, de pronto te tiras un gas y eso sería tremendamente incómodo para el médico. Y a la mujer, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuáles son las situaciones que se están enfrentando acá. Son dos maneras de entender la salud que no tienen nada que ver la una con la otra. Vamos a ver.
En el hospital, ¿uno para qué va al hospital? ¿Y cuál es la noción de salud que hay ahí involucrada? Uno va al hospital para que le quiten el dolor, ¿cierto? Entonces uno va cuando ya está mal. Uno va para que lo hagan funcional otra vez, para que pueda ir a trabajar nuevamente. La salud, digamos, más relacionada con la salud tradicional y que tiene mucho más que ver con el campo espiritual y con el campo de la armonía de la vida y del equilibrio, tiene que ver con estar bien, sentirse bien, estar alegre. Cuando uno va donde los abuelos, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? Mi hijita se siente bien, mi hijita está contenta, mi hijita le gusta lo que está haciendo. Eso no tiene nada que ver con la lógica del hospital, ni de la salud del hospital. La lógica del hospital es cuando ya no le funciona el hígado, entonces vamos a ponerle una cosa para que vuelva a funcionar. No le interesa si usted se siente bien, si peleó esta mañana, si no puede dormir, si tiene angustia existencial, no le interesa. Porque para el hospital somos un paquete de órganos. ¿Cómo se llama? ¿Y qué importa cómo se llama? El hígado, es lo que estoy viendo. Es lo que el médico está viendo, es el hígado. El órgano que está malo, no está viendo una persona. Es esta lógica la que se está enfrentando con una lógica de salud que no tiene nada que ver con eso, sino que considera que si esa persona que tiene un nombre, que tiene una familia y que tiene una historia, no está bien, incluso si no está teniendo un territorio sano, si no tiene agua limpia, si no tiene una vivienda digna, todo eso hace parte de la concepción de la salud de las comunidades. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo trato de reducir la muerte con el bono? Está bien, yo creo que es algo que no está mal, es una ayuda para las mujeres que están teniendo hijos. Yo no les estoy diciendo que uno no debe ir al hospital si está embarazada. Seguramente es muy bueno hacerse todos los controles, y si uno elige tener el hijo en el hospital, debería hacerlo, pero también debería tener la posibilidad de no hacerlo si es que no quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Con el bono lo que estamos tratando de hacer es, claro, reducir la muerte materna, pero reduciendo la muerte materna de este modo también estoy matando esa tradición de tener a los hijos en la casa, de tenerlos en el seno del calor del hogar, de hacer de esas personas otras personas. Será lo mismo una persona que nace y lo recibe su abuelita con todo el calor del mundo y todo el cariño, o un desconocido que lo primero que hace es pegarle a ver si está vivo. No es lo primero que hacen, porque si no llora de pronto es que no. Hay maneras, ya te doy la palabra. Este tema de la higiene es un tema muy importante en lo que se trabaja en los partos, y se trabaja la noción de parto limpio. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a pensar, gracias a los hospitales y a la lógica médica, que las bacterias son malas. Todos tenemos bacterias, y el organismo, y no soy yo la que lo digo ni me lo estoy inventando, también hay muchos científicos trabajando en comprobar este tipo de cosas. Las bacterias hacen parte de la vida común y corriente, y de hecho, las bacterias que no son buenas, las parteras, que son las que conocen bien de estos temas, saben cómo controlarlas. Todas las hierbas que se utilizan en el momento del parto, para el saumerio de las habitaciones, pero para todo eso, son antibacteriales, son desinflamatorias y son agentes que previenen todas esas infecciones posibles que genera esa noción de no estar en un lugar aséptico y antiséptico como los hospitales, que se supone que son supremamente limpios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, nos enseñaron a pensar que ese conocimiento no es conocimiento, pero es conocimiento. ¿Cómo supieron las parteras que esa combinación de hierbas funcionaba así? No sabemos, pero ellas lo saben. Y sí es un conocimiento que es supremamente válido, pero también estamos acostumbrados a pensar que porque es el conocimiento de esa señora que no sabe leer, ¿qué va a saber? Pues sí sabe. Sí sabe, y hay maneras de tener el parto limpio sin necesidad de llevarlo al hospital. Dime. Sí, yo creo que es malo también generalizar, porque no podemos decir que todo lo que en el hospital pasa es negativo. Yo tengo 3 hijos y los 3 los he tenido en el hospital y no he pasado nada de lo que estás describiendo, no en absoluto. Me he sentido segura, me han atendido bien. Entonces no se puede generalizar, como tampoco se puede, ¿no? También sé de casos, yo vengo de una familia, no, pero que mi mamá maestra rural ha ido por los pueblos donde ha muerto mucha mujer en el parto, porque no precisamente atiende una partera, atiende el esposo, ¿no? A veces el parto se complica, y ahí es donde
Y yo sí tengo varias amiguitas en la escuela que han sido huérfanas porque han muerto al tener su hermanito. Entonces no podemos generalizar, yo creo que ambas cosas tienen su valor. Entonces, y el bono, por ejemplo, en esa lógica, me parece muy bien. Entonces, yo más bien, porque a estas alturas también, aquí en el Alto, jovencitas mueren por no ir al hospital, por solo querer curarse con eso, y eso duele. Entonces no podemos decir que lo uno no más vale, ambos sí tienen su valor, ¿no es cierto? Entonces usted encuentra en cuanto dice el hospital siempre, no se debe. Claro, estamos de acuerdo. No siempre es así. No siempre en los hospitales hay maltrato. Eso también es cierto. Y es muy importante lo que dices de no hay que generalizar. Es muy importante tener en cuenta, hay estrategias que se están utilizando que son muy interesantes y que no tienen esa lógica de... Lo que hay que entender es una cosa. Cuando llega una lógica de, ahora sí llegó el hospital que sabe, ya pueden dejarse de bobadas y de boberías, es una cosa. Cuando yo llego a un lugar y traigo el conocimiento del hospital y lo integro con el conocimiento de las comunidades, es otra cosa. Entonces hay estrategias que se han ido implementando que son muy buenas y que tienen que ver con el trabajo con las parteras, con enseñarles a reconocer los signos de riesgo. Claro, el embarazo y el parto se puede complicar, ¿no? Los médicos dicen que es una de las cosas más riesgosas porque así la mujer venga bien, en el último momento se puede complicar y puede morir si no es atendida. ¿Qué es lo que se está trabajando en algunos lugares? ¿Cómo enseñar a las parteras a reconocer los signos de riesgo? Los signos de riesgo como el dolor de cabeza, si tiene una hemorragia, si tiene otros síntomas que pueden ser de alarma. Porque entonces si la partera se da cuenta rápidamente que la señora se va a poner mal y que no la va a poder atender, ella puede llevarla al centro de salud y el centro de salud la puede remitir a donde sea necesario. Generalmente, y esto es un poquito más técnico, pero se los voy a contar para que entendamos un poco eso, las muertes maternas están relacionadas con un cuadro que se llama las 3 demoras, que es un poco la mayor causa de muerte materna. La primera demora es que la señora se siente mal pero no dice, o no hace nada, entonces tiene el dolor de cabeza pero cree que es normal y entonces estaba trabajando, entonces mejor espero a que mi esposo llegue del trabajo pero se va a tardar unas horas hasta que él llegue. La segunda demora es no recibir la atención adecuada, entonces la señora la lleva donde el médico tradicional que piensa que es otra cosa y le da una hierba que no le está sirviendo para nada, la señora sigue y el segundo día ya se siente muy mal y se desmaya. La tercera demora es que cuando llega al hospital no la atienden digamos, con la rapidez que necesita y muere porque no la atendieron cuando necesitaba. ¿Cuántas horas han pasado ahí? Casi 2 días. Entonces son cosas que se pueden prevenir, porque digamos desde el momento en que la mujer se pone mal hasta el momento en que efectivamente le causa la muerte, hay suficiente tiempo como para hacer varias cosas. Entonces por eso si uno logra integrar, y ahí sí en un sentido más positivo de la interculturalidad, si uno logra integrar lo mejor de un lado y lo mejor del otro, es posible hacer cosas muy bonitas y salvar muchas vidas sin necesidad de acabar con un conocimiento con el pretexto de que es el que las está matando, porque tampoco es cierto que la partería es la que está matando a las mujeres. Ahora bien, si uno piensa en el summa camaña, ¿no? Y en el buen vivir, esto tiene mucho que ver con estas nociones de salud que están en las comunidades, ¿no? Entonces, porque estas nociones de salud no solamente no sentirse enfermo, no solamente no tener dolor, es lo que les decía, es poder estar en su territorio, tener agua limpia, tener vivienda digna, tener el tiempo para pasar con la familia. Entonces, esas lógicas es en estos espacios donde uno necesita ver eso que les decía, la interculturalidad como algo más transversal y no solamente como la adecuación del servicio del hospital, porque no es suficiente con lo que estamos hablando. Creo que bueno, vamos a hacer un break para tomar refrigerio y vamos a regresar para trabajar con algunas preguntas y ya sobre los casos específicos. ¿Les parece? Es poner en 2 casos concretos esto de lo que les estaba hablando. Estas cosas son mejores de entender y de ver cuando uno tiene, digamos, el ejemplo así clarito, porque ahí van saliendo todas estas tensiones de las que hemos discutido.
en dos casos concretos. Uno, les voy a contar la experiencia, una de las experiencias en Ecuador, y la otra voy a contarles sobre la experiencia que ustedes es posible que conozcan de Bolivia, para que luego vayamos haciendo unas preguntas hacia el final sobre qué tiene que ver todo esto con los procesos de educación. Entonces, bueno, la experiencia en Ecuador, les voy a narrar de una estrategia de reducción de muerte materna que se llama la Red CONE. La Red CONE es Red de Cuidados Obstétricos Neonatales de Emergencia, eso quiere decir CONE. Y la idea con estas redes es una idea que está muy bien pensada, salvo por un detalle. La Red CONE es una red que lo que intenta es tener unos mapas, se llaman mapas parlantes. Entonces lo que uno hace es que cada puesto de salud, cada hospital, cada posta, tiene un mapa de las comunidades. Entonces cuando tiene un mapa de la comunidad, sabe exactamente cuántas casas hay, sabe exactamente cuántas mujeres hay, cuántas están embarazadas, en qué semana están y cuáles son los agentes comunitarios que podrían ayudar en caso de una emergencia. Entonces, esta es la red comunitaria, es parte de una estrategia más grande. Entonces, la idea de la red de CONE, que es la red de emergencia, es los médicos saben cuándo las mujeres están listas. Entonces saben que más o menos esta señora debe estar dando a luz entre tales y tales fechas. Entonces lo que hacen es que están pendientes y están monitoreando esto. Pero aparte trabajan en talleres de capacitación con la comunidad. Entonces, un ejemplo, si está la posta de salud de una comunidad que tiene, no sé, 20 casas, qué sé yo. Hay un solo señor de esa comunidad que tiene un vehículo. Aparte hay una ambulancia que está a media hora. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja comunitariamente para que ese señor pueda prestar el servicio en caso de una emergencia. Entonces ya toda la comunidad sabe que si de pronto hay una mujer embarazada que necesita, van a llamar a don Antonio para que don Antonio la lleve muy rápido al centro de salud y en el centro de salud resuelvan qué es lo que tienen que hacer. Ahora bien, ¿cómo hacen todos los centros de salud? Piensen que esto es a nivel nacional, todo Ecuador. Entonces todos los médicos de Ecuador, todos los hospitales, todos los centros de salud saben cuántas mujeres embarazadas hay y en qué semana están. ¿Cómo hacen para saber eso? ¿Cómo se imaginan que pueden tener esa información? Prenatal. ¿Cómo? ¿O cómo lo harían, digamos, si ustedes fueran el administrador de salud, cómo lo harían? Si necesitan saber exactamente en cada una de las comunidades, no solamente en la ciudad, en la localidad, en el barrio, sino en la comunidad más lejos. Allá también necesito saber cuántas mujeres hay, porque mi meta es que no muera ninguna de ellas. Y para eso yo necesito saber cuántas son y en dónde están, y en qué semana del embarazo están. ¿Qué puedo hacer? Ir a su casa. ¿Cómo? Ir a su casa, así como un censo, ¿no? Ir a su casa y hacer como un censo. ¿Qué más podría hacer? Ir a su casa y hacer un censo es súper costoso. Piensa que tienes que hacerlo en todo el país. Es súper costoso porque hay que sacar la papelería, hay que entrenar a la gente que vaya casa por casa a preguntar. Digamos que se necesita mucho dinero, mucho tiempo también. Pero hay unas personas que saben cuántas mujeres hay. Son las parteras comunitarias, que ellas viven en las comunidades. Entonces he venido trabajando con ellas hace un par de años en talleres de capacitación, en esto que yo les decía de la identificación de signos de riesgo, ¿cierto? Que la partera pueda saber cuándo no va a poder atender a una señora y cuándo sea ella la que la remita, porque también muchas veces las mujeres no quieren ir, pero digamos que se ha trabajado con las parteras para que le explique que lo mejor para ella es ir al centro de salud porque ella no la va a poder ayudar. Y se trabaja con ellos en estas prácticas de parto limpio. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo para que esta red funcione. ¿Cuál es el éxito de la red? Digamos, para que esta red que está muy bien pensada funcione, ¿cuál es la clave? En todo este proceso que yo les he dibujado. O sea, están las redes, el vecino que lleva rápido en el carro para que llegue al hospital, para que y no haya necesidad de enterrar después a la mujer. ¿Cuál es la clave del éxito de esta estrategia? La acción comunitaria. La acción comunitaria, pero digamos, ¿qué se necesita para que la red se active? La partera. Si la partera no reconoce cuando la mujer está en peligro, o
o si la partera no le dice, ¿se acuerdan lo de las demoras que les conté ahorita? Que la primera demora es que si voy, que si no voy, que si... Entonces, todo el éxito de la red CONE es el trabajo de la partera, por varias razones. Primero, porque ella es la que toma la primera decisión, de decirle a la mujer, mamita, no hay nada que hacer, no, yo no puedo, vámonos para el hospital. Pero segundo, porque es que son las parteras las que van casa por casa, ellas sí van casa por casa, ellas saben en la comunidad cuántas mujeres embarazadas hay y en qué parte del embarazo están. Entonces tenemos un escenario en donde a las parteras hace años se les está trabajando en estas capacitaciones. En muchos lugares se les pide que llenen unos formularios, o cuando remiten a las mujeres, en el caso de que las parteras no saben leer, hay unas tarjetas que tienen los dibujos. Entonces un dibujo que si tiene dolor de cabeza, un dibujo si tiene hemorragia, y las tarjetas se les dan a ellas, el centro de salud se las da a ellas. Entonces el centro de salud sabe qué partera es la que remitió a la mujer al hospital. Hace años se está trabajando en esto. Las parteras, hace años, como están trabajando en esto, están esperando que se les dé algún reconocimiento. La política nacional de Ecuador dice no va a haber ningún reconocimiento. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. No hay plata. No hay plata, no hay punto. Fin de la discusión. ¿Qué es lo que está detrás de esa decisión? Primero, efectivamente no hay presupuesto. Pero segundo, el problema de la certificación. Y volvemos otra vez al principio. Porque ellos dicen, ¿y yo cómo voy a saber que la partera sí es partera y que después de que viene la primera y yo le reconozco que vino y le pago esa plata, entonces después se me van a venir todos encima diciéndome que ellos también son y que ellos van a reclamar el dinero? Ecuador, a diferencia de Bolivia, no ha reconocido en los mecanismos de validación comunitaria una estrategia válida. Para Ecuador todavía no es suficientemente válido el que la comunidad avale a esa persona para reconocerlo. Me parece todavía muy complicado, hay que hacer muchas cosas, después tocar pensar y la plata y cuánto les vamos a pagar, y les vamos a pagar mensualmente o les vamos a pagar cuando traigan una mujer. Todas esas cosas están en stand-by, no se quieren pensar, no se van a pensar y seguramente no se va a hacer nada en una buena cantidad de años por lo pronto. Y entonces uno tiene a la señora partera que lleva llenando registros, llevándolos hasta el centro de salud, que en el centro de salud a veces les dan las gracias, pero no si tienen, pónganse, estas situaciones necesitan y requieren que ustedes se pongan en la camisa de estas mujeres. Si ustedes son una mujer de una comunidad donde la posta de salud está 8 horas, y para llevar el registro de las mujeres tienen que caminar esas 8 horas, y tienen que dejar de ser, ni siquiera están pidiendo que se les pague económicamente, pero que se les reconozca que ellas tienen un trabajo valioso en la comunidad. No está pasando. No está pasando y no va a pasar prontamente, porque la decisión de la política es esa. Y el argumento es, el trabajo de la partera es un trabajo comunitario. Y si es comunitario, pues ella debería querer colaborar con que las mujeres no se mueran. Pero el éxito de la red se fundamenta en el trabajo de estas mujeres. Pero parece ser que no suficientemente como para que se piense que de verdad necesitan un reconocimiento monetario. Entonces tenemos a estas mujeres parteras, ¿no? Y tenemos a sus esposos. Y sus esposos les dicen, pero mija, usted lleva 3 años, 4, 5, 15 años llevando ese papel, no le reconocen nada, no trae nada, deja a los niños solos, no deja la comida lista, no está trabajando. ¿Por qué sigue trabajando en eso? ¿Por qué? Entonces todas estas situaciones que son presiones de un lado y del otro ha hecho que la partería efectivamente se disminuya muchísimo en las comunidades, porque no es posible, porque el esposo ya no estaba de acuerdo por X o Y motivos. Aparte, tenemos otra situación adicional. El modelo de salud de Ecuador se parece mucho al de Bolivia en el sentido que se prioriza la atención primaria. Eso quiere decir que se prioriza la promoción y la prevención de la salud. Es decir, que se trabaja con la gente, explicándole que hay que alimentarse bien, que hay que mantener los ambientes sanos, tratando de evitar que la gente tenga que llegar hasta el hospital y a los servicios de salud. Entonces, se hizo necesario crear una figura, como un ítem, hagan de cuenta, que es el promotor de salud, que es el técnico TAPS, técnico en atención primaria en salud.
Entonces tenemos comunidades donde hay gente que trabaja como promotores de salud hace 30 años, más de 30 años, que es el que sabe de las plantas, que es el que ha hecho, el que trae, el que al hospital siempre ha trabajado. Y cuando se crea esa convocatoria para los TAPS, la mayoría de estas personas no califican para los empleos. ¿Por qué? Porque no saben leer, porque no saben escribir. Entonces, ¿quiénes son los que hacen de TAPS? Son jóvenes de las comunidades que ya han ido a la escuela, saben leer, saben escribir y tienen suficientes capacidades para emplearse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando nuevamente? Si nos damos cuenta, tenemos otra vez dos lógicas en donde la una prima sobre la otra. Entonces, hay una persona que ha trabajado toda su vida en salud, que conoce la comunidad, que conoce a cada una de las familias, desde siempre, que seguramente recibió todos sus hijos, pero no sabe leer ni escribir. Pero porque no sabe leer y escribir, no merece el cargo y no tiene el reconocimiento. Hay otra persona que con toda la buena voluntad quiere aprender y quiere entrenarse y sabe leer y escribir, y es la que queda calificada. Entonces ahí, digamos, sigue siendo muy importante y sigue primando esa lógica occidental del conocimiento que no tiene que ver con la experiencia de las comunidades, sino con el saber leer y escribir. Un requisito que sigue pidiendo para gente que no saben leer y escribir, pero saben lo que tienen que saber para trabajar en esto. Sin embargo, no lo han logrado. Entonces lo que tenemos es un malestar generalizado, porque, y esto créanme, porque he estado en campo trabajando con ellos, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de reconocimiento y de valor del trabajo de la gente. Entonces, estas personas le dicen a uno, no sé, porque hace 10 años nos decían que iban a crear como unos empleos donde íbamos a poder trabajar. Y sí, y ahora los hicieron y tampoco podemos trabajar. Pero tampoco nadie nos reconoce los 40 y tantos años que llevamos trabajando en las comunidades. Entonces sigue habiendo es una lógica de menosprecio el trabajo de la gente. Y eso genera un malestar muy, muy profundo. Lo mismo, pues no, ni hablar con lo de las parteras, ¿no? Porque las parteras, la red CONE les implica trabajo. Ellas tienen, aparte porque está este doble discurso. La partera buena es la que viene al centro médico, asiste a los talleres de capacitación y está cerquita, está acá con nosotros. La partera mala es la que no viene al hospital y no habla con nosotros. Pero la partera buena, eso le implica horas de trabajo, le implica muchísimas cosas que no le están reconociendo tampoco. Entonces, es de ver con cuidado esas lógicas con las que se están construyendo esas políticas estatales. La red CONE sin duda es una estrategia muy bien pensada. Puede salvar muchísimas vidas, eso es innegable, pero tiene que tener la capacidad de reconocer el trabajo de estas mujeres porque es la base de esa estrategia. Bueno, eso por un lado, vamos a dejar a Ecuador por un lado. Y la otra experiencia de la que les quería contar es de la residencia médica SAPSI que existe acá en Bolivia. ¿Algunos saben más o menos cómo es el asunto? ¿Han escuchado hablar de los médicos SAPSI? Unos dicen que no, otros los que dicen que sí que han escuchado. Ni idea. Hay dos cosas que diferenciar importantes. Una cosa es la política SAPSI, que es la política de salud en Bolivia. Ese es todo el modelo de salud. Salud, ¿qué? Salud, SAPSI, familiar, comunitaria, intercultural, ¿cierto? Es todo el modelo, es toda la manera como se piensa la salud en Bolivia hoy. Eso quiere decir lo mismo que estábamos viendo antes. Se va a priorizar la atención en promoción y en prevención, hacer que la gente tenga unos mejores, unos mejores hábitos de vida y unas mejores prácticas que permitan y que eviten que la gente llegue hasta los niveles de centros de salud. Porque cuando uno puede ver la política de salud de varias formas. Si uno no prioriza la atención primaria, entonces uno ¿qué hace? Uno mete plata a hospitales, mucha plata, sí, mucha plata. Entonces vamos a construir así el mega complejo hospitalario que tenga todas las especialidades y la radiología y el neuro, bla, bla, bla. Esa es una manera de entender la política, construir hospitales, centros de salud y equiparlos con toda. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, solamente que vean cómo cambia el punto de vista. Ahí lo que estamos esperando es que la gente llegue, cuando llegue al hospital yo la pueda atender, pero cuando llegue va a llegar de enfermo. Cuando uno tiene la política de salud SAPSI, lo que está pensando es prevenir que esa gente se enferme. ¿Y
tengan que usar los servicios de salud, que son lógicas también administrativas. Los servicios de salud son costosos para el Estado, entonces también es una manera de disminuir gastos, pero pues, tampoco es malo, o sea, hay que ver todas esas cosas. Pero bueno, entonces la residencia médica SAPSI es otra cosa. O sea, una cosa es la política de salud SAPSI y la otra cosa es la residencia médica SAPSI. Ahora sí, ¿alguien ha escuchado de la residencia médica SAPSI? ¿No? ¿Cero pelitos? Bueno. La residencia médica es el momento en donde el médico ya graduado, digamos, ya graduado, hace su especialidad. Entonces las residencias médicas usualmente se hacían en los hospitales, porque las especialidades son, ustedes saben, ¿no? Los médicos se especializan en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, en el corazón, en el hígado. Entonces todas esas son especialidades. Esas cosas se hacen dentro del hospital. ¿Qué es lo que ha pasado? La residencia médica SAPSI es una estrategia que se ha creado para crear una nueva generación de médicos, digamos. Es una experiencia que a mí personalmente me agrada mucho. ¿Y por qué? Porque es una apuesta en educación por cambiar totalmente la manera de entender y de trabajar de los médicos. La medicina seguramente una de las instituciones modernas, la heredera, sí, la más, entre la medicina, la ciencia y la universidad, son así como los tres gigantes de la modernidad. El médico está acostumbrado a pensar que es un ser casi de otra naturaleza porque salva vidas. Su conocimiento salva a la gente y eso lo pone como por acá, ¿no? Entonces uno cuando habla con un doctorcito es como si, no sé, hablara con un ser así de otra naturaleza. Pues bueno, eso está cambiando. La idea de la residencia médica SAPSI es generar médicos que estén en otra dinámica, que el cable sea otro. El médico usualmente cuando hace la residencia, seguramente todos les ha tocado, son estos jovencitos que salen y tienen que ir a los centros médicos, ¿no? Entonces ellos se sientan ahí esperando a que la gente venga, ¿no? Entonces la idea de la residencia médica SAPSI es que el médico no es la persona que sabe, el médico es la persona que aprende en la comunidad. Entonces eso implica un cambio de paradigma total y absoluto en varios sentidos. Uno, el hecho de que el médico no sea la persona que tiene la autoridad y el conocimiento sobre el otro, sino que sea el que tiene que aprender de la comunidad para entender cómo va a trabajar en salud. Y dos, porque obliga a entender que la salud de las personas no está en las manos del médico. O sea, que los temas de salud no son el médico, los temas de salud son la gente, son la comida, son los hábitos de vida, son el territorio, qué se cosecha, qué se cultiva. Bueno, entonces, esas dos cosas. Cuando el médico SAPSI tiene que hacer, es bien difícil de todas formas porque las residencias SAPSI se hacen en los lugares más alejados y en las condiciones más, digamos, con menos privilegios de todos. Seguramente un médico no estudia para eso. Seguramente un médico no estudia para que lo manden al último pueblito en donde no tenga ni tienda ni pueda comprarse nada porque platica no hay mucho. Entonces, de entrada la gente que entra a hacer esta residencia es gente que está comprometida con el asunto, sí o sí, o sea, porque sabe que no es que va a ir a tener lujos ni va a ir seguramente a pasarla muy bien, va a ir a trabajar y va a ir hasta pasar hambre seguramente, porque las condiciones son bien difíciles. Hay postas que son 3 palitos y una especie de teja y no es más, no tienen medicamentos. Entonces, este tipo de gente, claro, a ellos les dicen estas cosas, no es como que se los llevan sin saber, ellos saben estas cosas. Ellos se presentan y en las comunidades en las que van les enseñan, por parte del programa de formación les da la otra lengua. Si son poblaciones aymaras, pues les enseñan aymara, si son poblaciones guaraníes, les enseñan guaraní, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los requisitos para los médicos es aprender esa segunda lengua. Pero además ellos tienen que ir y trabajar con la comunidad, son gente que no necesariamente uno las va a encontrar en la posta de salud, sino que él va a las casas y trabaja con la gente. Entonces va, se entera cómo se llaman, cuántos son el abuelo, la tía, el niño, y tienen otro niño de 8 años, que si va a la escuela, no va a la escuela, que está comiendo bien, que no está comiendo bien. Digamos que la noción entera de salud deja de ser la gente que va a buscar al médico, sino el médico que sabe cómo está esa familia y qué es lo que requiere. Hay otra cosa que es fundamental para la residencia y es que estos médicos tienen la obligación de pactar con las comunidades qué es lo que se va a trabajar en salud. Muchas veces lo que se hace
es que basados en los censos o en encuestas nacionales de salud, que acá los datos son bien difíciles de obtener, entonces se dice, hay tal porcentaje de morbimortalidad por tal enfermedad, entonces lo que necesitamos hacer es vacunar 1.500 niños este año. ¿En dónde? En todas partes. Bueno, pero es que no en todas partes están enfermos de lo mismo, no en todas partes hay tantos niños, ni siquiera. Entonces, este tipo de maneras de entender cómo se hace la salud y en qué se invierte el dinero de la salud de un Estado es fundamental. No es lo mismo que el médico llegue y diga, tráigame todos los niños que los vamos a vacunar, ¿no? A que pactando con la comunidad digan, bueno, ¿de qué es lo que hemos venido sufriendo y qué es lo que se necesita trabajar en salud acá? Es construir el proyecto conjuntamente. Entonces, esa manera, digamos, de construcción de la salud rompe con todos los paradigmas. Hasta ahora, hay que decir, son muy poquitos. Entonces, seguramente estarán pensando, ¿pero dónde están? Bueno, es que no hay tantos todavía. Si ustedes estudiaran medicina, ¿no? Como toda la gente que estudia pensando, ¿no? En ganar su dinero, en conseguirse después para tener la casa, para mandarle a sus padres, lo que sea, pues la residencia SAPSI es un poquito difícil de ver de esa manera, ¿no? Como una fuente de dinero, porque más bien le va a tocar trabajar muy duro. Cuando sea especialista y si logra conseguir un puesto bueno, seguramente va a tener una remuneración buena, pero digamos que rompe también con esas aspiraciones que uno tiene. Hay una cosa muy particular con la residencia SAPSI, es una alternativa paralela, y es paralela por una razón. Al colegio médico no le gusta la residencia SAPSI. ¿Saben qué es el colegio médico? Es el órgano rector de la educación en salud. A ellos no les gusta mucho la idea de la residencia SAPSI. ¿Cómo así? Bueno, otra cosa importante que hacen los médicos SAPSI es que tienen que establecer puentes y ponerse en contacto con los médicos tradicionales. De hecho, ellos deberían escoger un sabio, les dicen, y trabajar con él, tratar de aprender con él. No para ser el médico tradicional, eso está claro. El tipo no va a ser médico tradicional. Hay uno que sabe medicina tradicional y el otro que no sabe medicina tradicional. Pero es para hacer un puente, para entender qué cosas pueden trabajar conjuntamente y en qué cosas pueden ayudar los agentes tradicionales que él no, para trabajar articuladamente. Luego se hacen encuentros entre los sabios, intercambios de experiencias, y esto es bien interesante. Al colegio médico no le gusta eso. Y no le gusta por una simple y evidente razón. Y es que, ¿cómo así me van a decir a mí, médico que he estudiado, no sé, 12, 15 años, que estoy en el mismo nivel de un señor que no lee ni escribe? Me estás insultando, ¿no? Porque así esa es la manera en la que lo vemos. Yo estudié, yo tengo un estatus diferente que tú que no estudiaste, tú no lees, tú no... Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que van a venir a hacer estas cosas? ¿Cómo así que se están inventando estas cosas locas? Bueno, el colegio médico no ha sido muy favorable a esto, pero de todas formas la política nacional lo requiere y lo que se ha hecho es montarlo de una manera casi que paralela. Entonces ellos mismos tienen su propia residencia, ellos mismos con sus propios recursos, es una suerte de cosas paralelas. Y eso tendría que traernos una pregunta, ¿por qué en un Estado plurinacional, intercultural, eso tiene que todavía ser de forma paralela? Hay unas tensiones de todas formas que son muy fuertes, que estos procesos que son de más larga duración y de transformaciones mucho más profundas cuestan mucho más a la gente, mucho más dinero y mucho más tiempo en el cambio de la mentalidad de la gente. Entonces por eso hasta ahora es una suerte de edificio paralelo, pero que avanza. Entonces en ese sentido lo que les quería decir de esto es esta cosa de la interculturalidad vista desde la salud. Lo que nos dice es una cosa clarísima: no hay cómo decir que ese proceso es un éxito, pero tampoco hay cómo decir que es un fracaso. Yo no puedo decir que lo de Bolivia es increíblemente exitoso porque está la residencia SAPSI. Pues no, porque todavía son poquitos, porque hay muchas tensiones, porque la gente sigue quejándose de la calidad de los servicios en el hospital, porque no. Pero no es un fracaso, es un proceso. Es un proceso que hay que detener, que tiene que tener continuidad y que tiene que tener soporte, y al que no se le puede pedir que en unos cuantos años ya cambie el mundo y ya todos pues, ¿no? nos queramos y nos demos besos en las esquinas. No, pues así no funciona el mundo. Son procesos de larga duración. Igual que en Ecuador pasa lo mismo. No son procesos que son exitosos ni que son un fracaso. Es que nadie sabe cómo hacer esto, y yo quisiera que eso les quedara claro.
Yo como colombiana les digo, estas cosas no están pasando en otros lugares. Ecuador y Bolivia están haciendo cosas que no se están haciendo en otros lugares. Entonces, y con eso no quiero decir que uno tiene que aceptar malo, bueno, regular y callarse las cosas, sino que lo que tiene que ver es que no hay una fórmula hecha para estas cosas. No hay cómo hacerlo. Nadie se había atrevido a hacerlo hasta que Ecuador y Bolivia cambiaron sus constituciones. Por eso es importante, por lo menos para mí, como investigadora de afuera, estar pendiente y saber qué están haciendo, porque en mi país ni siquiera se está pensando en esto. Entonces no es un tema relevante, solo hay más de 100 comunidades indígenas y más de 50 lenguas vivas, pero no es un tema, no es un tema. Claro, el número no son tantos, pero debería ser un tema, y no lo es. Por eso para nosotros es importante prestar atención y aprender del proceso boliviano, y aprender del proceso ecuatoriano. Ahora bien, ¿qué pasa en los espacios educativos? ¿Cómo se construye interculturalidad desde los espacios educativos? Vamos a poner un ejemplo. Yo no sé, es un ejemplo colombiano, yo no sé cómo será y cómo se implementará con Bolivia. ¿Cómo se hace o qué tipo de interculturalidad se construye cuando, digamos, lo que se hace es construir currículos que incluyen conocimientos tradicionales dentro de la escuela? Entonces, no sé, tienen una clase en donde traen a uno de los ancianos de la comunidad y a la siguiente clase tienen biología. Bueno, uno dice, bueno, no, pero pues ahí están teniendo las dos cosas, ¿no? La cosa funciona. Pero ¿y qué pasa cuando el abuelo les está diciendo a los niños de la Hayu, de la montaña, del río y de las piedras, y la clase siguiente les dice los seres vivos no son, las piedras no son seres vivos? ¿Cuál Hayu? Las piedras no son seres vivos. Punto. Te vas a rajar, vas a perder mi materia si me sigues diciendo que la piedra, ¿no? Entonces, la construcción de los currículos también tiene que pensarse detalladamente. No es solamente la cuestión de traer, igual que en la salud, no es solamente la cuestión de adecuar, ¿no? De adecuar los currículos, de articular las cosas, cómo se articula y cuáles son las lógicas que están detrás. Entonces, lo que yo quisiera que me cuenten en este último espacio, ya para dejarlos tranquilos, es cómo se ha ido ideando, pero no, o sea, lo que quisiera es que sean casos concretos, no digamos como más de lo que se ha hecho es el plan de esto, y entonces como casos más concretos que nos puedan ilustrar esta situación. ¿Podría ser? ¿Hay alguien que tenga para compartir y que nos quiera compartir? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, más que, digamos, compartir estas experiencias de nuestro país, Bolivia, un poco se derime a lo que primero usted decía sobre las experiencias de Ecuador y luego de Colombia, ¿no? Nosotros como educadores percibimos que este proceso de cambio le da otro sentido de vivir en nuestro país, porque los tantos años que hemos vivido siempre hemos estado sometidos por el pensamiento occidental. Y nuestra juventud, nuestros jóvenes, han ido desarrollando esos hábitos occidentales. Bueno, las personas que ya somos mayores, entendemos que había riqueza cultural que estaba ahí, en reposo, y que nadie lo tocaba. Y cuando en un momento de esos se empieza a tocar esa riqueza, para mucha gente con pensamiento occidental, las cosas que les han movido las neuronas y se han puesto exaltados y han empezado a protestar dentro de un país que realmente tiene 36 tipos de nacionalidades, tenemos lenguas originarias y eso es lo que me ha gustado. Lo que usted menciona, por ejemplo, de esos pensamientos ecuatorianos, que las parteras, etc. Nosotros en nuestro país también tenemos ese tipo de trabajo que hacen las mujeres en el campo. Obviamente no es muy reconocido, no es muy publicado, porque es como el currículum oculto en nuestro país, que hay tabúes que no se pueden manejar, ¿no? Y fácilmente acá en Bolivia eso no se da a conocer, pero probablemente en el área provincial, en el campo, sí, tal vez en las comunidades lo conocen. Entonces, creemos nosotros que en parte de lo que es Sudamérica,
creo que existe esto y la gente pues va creciendo con esos elementos culturales que son propios de un contexto regionalizado. Eso, por ejemplo, en las ciudades llega a, digamos, a chocar en pensamiento lo que usted decía, ¿no? ¿Y qué hacemos con el médico? ¿Sabes? ¿Qué hacemos con el naturista? Bueno, no estamos al mismo nivel. Es eso lo que hay que desestructurar, ¿no? Creo que nosotros cuando hablamos de la descolonización en Bolivia, estamos queriendo decirles, hay que dejar los pensamientos occidentales y empaparnos en lo que es nuestro propio país, con nuestras propias cosas. Ahora, habrá cosas rescatables. Javier Albo, por ejemplo, que es un investigador, menciona mucho de lo que es esto, las raíces culturales de los propios países. Y creemos nosotros, como educadores, que hay que seguir haciendo lectura para ver qué cosas sirven en nuestro país y en estos procesos de cambios, qué cosas podemos cambiar en la gente. La mentalidad hoy en día de nuestros jóvenes tiene que ser a producir esos cambios desde donde viven, desde sus propios contextos. Y cuando nosotros trabajábamos en provincia, el padre de familia venía con el pensamiento occidental. No le enseñé a mi hijo aymara, háblele en castellano, en español. ¿Y cuál era el pensamiento? Que un día iba a llegar a la ciudad y en la ciudad pues nadie habla aymara. Entonces, fíjese, hasta en esos elementos culturales de los padres ha hecho que en las ciudades estemos dejando de lado nuestra lengua materna, en el caso de los que hablan aymara, en el caso de los que hablan quechua. Entonces, compartir estas experiencias también con lo que usted menciona de su país, para nosotros también es riqueza y ver, seguir produciendo, seguir avanzando. Nosotros pensamos que quienes trabajamos en estas instituciones de educación superior, hay que empezar a dar a nuestros estudiantes esos elementos, que el estudiante futuro maestro se vaya dando cuenta de las riquezas que han existido en nuestro país. Un comentario que quería hacer. Gracias. Sí, por favor. Bueno, yo quisiera hacer otro aporte. Como educadores, por ejemplo, en el área de ciencias sociales, la historia de nuestro país se ha escrito con un pensamiento sociológico del positivismo. Tenemos, por ejemplo, a Alcides Arguedas, para citar a un autor boliviano, que dice que la historia de Bolivia empieza desde la fundación, es decir, del 6 de agosto de 1825. Que todo lo demás no es historia. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, en nuestro país, en América Latina, han existido grandes culturas. En el caso concreto de Bolivia, por ejemplo, tenemos la cultura tehuanacota, la cultura aymara, la cultura quechua, ¿verdad? Entonces, con este nuevo modelo sociocomunitario productivo, ¿no?, estamos fortaleciendo nuestra identidad cultural. Nos estamos valorando como bolivianos. Estamos valorando esa historia que estaba en la clandestinidad. Por ejemplo, cuando indico de que se ha escrito la historia de Bolivia desde una concepción positivista, había un autor que decía que Bolivia jamás va a salir del subdesarrollo mientras no lleguen olas migratorias de hombres blancos, ¿no? Que nuestra raza no sirve. ¿Por qué? Porque somos descendientes de los quechuas, somos descendientes de los aymaras, y un grupo de hombres blancos llegó y sometió a esas culturas. Por tanto, el aborigen del altiplano, el aborigen quechua o del oriente boliviano no sirve para nada. Esa es la concepción que tenían algunos intelectuales, entre comillas, en nuestro país. Pero también en este proceso educativo es importante, por ejemplo, rescatar la memoria de los líderes indígenas. Por ejemplo, en el área de sociales, en la UNAM, cuando yo estudiaba, me hablaban mucho acerca de lo que es el materialismo histórico. Tenía docentes que me hablaban de la Revolución Soviética, me hablaban de Lenin, me hablaban de Carlos Marx, de Marta Heidegger, de León Trotsky, etc. Pero no me hablaban mucho acerca de esos movimientos libertarios que existían en Bolivia antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, esa lucha que tuvo Julián Abazo, la lucha de Bartolina Sisa, de Santos Marcatola,
O tenemos, por ejemplo, muchos otros líderes indígenas que lucharon contra la corona española. Esa historia con la llegada de los españoles y con la consolidación de esa clase de la burguesía criolla, se trató de ocultar a nuestro pueblo. Yo considero que los jóvenes estudiantes normalistas de la Escuela Normal Superior de la ciudad del Alto de La Paz, creo que van a ir rescatando esas concepciones ideológicas que han existido en nuestro país y decir basta a esos intelectuales que escriben con esa concepción positivista, de decir que los blancos somos mejores y que nosotros somos menos. Yo creo que somos iguales, todos en absoluto somos